Bueno, vamos a comenzar nuestra charla de hoy haciéndole un comentario o una reinterpretación a la obra de Thomas Piketty, su último libro, Capital e Ideología. Para hacer una reinterpretación de la obra de Thomas Piketty, Capital e Ideología, partamos de la siguiente frase que acuñara John Stuart Mill en su libro El utilitarismo. Cito a Mill: quien por motivos de conveniencia suya o de algún otro individuo contribuye por su parte a privar a la humanidad del bien e infligirle el mal, implícitos en la mayor o menor confianza que pueda depositarse en la palabra de los demás, representa el papel del peor de los enemigos del género humano. Con esto en mente, comencemos entonces haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a hablar en esta conferencia. A partir de la última obra, Capital e Ideología de Thomas Piketty, se plantea la pregunta de investigación. ¿Es el Capital de Piketty una actualización conceptual del Capital de Marx? Después de una lectura cuidadosa, se llega a la conclusión que la obra de Piketty no es marxiana, incluso no es neoclásica. Por el contrario, parece estar más sustentada en los principios de la economía clásica. El estudio concluye que en la obra de Piketty el respeto por la diversidad ideológica es el fundamento para el logro de una justicia social distributiva. La introducción previa a la obra de Piketty. En Marx, como en Piketty, las desigualdades parecen ser inicialmente explicadas por el desarrollo socialmente alcanzado de las fuerzas productivas, las cuales definen las relaciones sociales de producción, la supraestructura y la infraestructura de las instituciones políticas y sociales. El autor francés comienza afirmando: en cada época se genera un conjunto de discursos e ideologías que tratan de legitimar la desigualdad tal y como existe o debiera existir, así como de describir las reglas económicas, sociales y políticas que permiten estructurar el sistema, afirma Piketty, 2019, en la página 11. En la sociedad contemporánea, la ideología dominante es la del propietarista, la empresarial y el meritocrático, afirma Piketty. Pero ¿qué significa el término propietarista, empresarial y meritocrático? La clase propietarista deriva de un proceso en el que todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades de acceder al mercado y a la propiedad. La clase empresarial da cuenta de los emprendedores, de la capacidad de innovar, del merecimiento por sus ideas de mercado más útiles para su bienestar personal. Incluso el fin de las economías de la Unión de las Repúblicas Comunistas, URSS, a finales de los años 1980, obedeció a una estrategia meritocrática de unión de los mercados de países capitalistas capaces de mostrar un mejor sistema fiscal de distribución social y de mayor libertad a las iniciativas empresariales, de hacer riqueza y de disfrutarla en mejores espacios públicos, mejores hábitats de ciudades, mejores niveles de educación, mejores sistemas de salud. En otras palabras, ciudades más felices de las que podía ofrecer un sistema comunista. Al respecto, afirma Semenenko, citado por Muñoz Cardona, en un texto sobre la nueva gestión pública en Sabaneta, Antioquia, en la página 180, donde afirma: el modelo de acuerdos arancelarios y comerciales seguido por los países que integran la Comunidad Económica Europea mostraba alcanzar mayor desarrollo que los acuerdos de planificación central, lo que alejaba al modelo comunista de ser el mejor sistema económico de bienestar social, mucho más cuando el crecimiento económico en la Alemania reunificada era aún mayor. En un sistema de ciudades de países comunistas, la libertad de elegir es inexistente en aras de la igualdad. En ciudades de países
con libertad de mercado, la libertad de elegir no anula la igualdad de acceso para todos los ciudadanos a mejores condiciones de vida. La unión económica y política de los países de la Europa occidental y continental así lo muestran o lo mostraban. Los retos de la sociedad contemporánea. La Comunidad Económica Europea de mediados de finales del siglo XX mostró la unidad política y económica como garantía de bienestar social para todos los ciudadanos en la conservación de los mercados laborales y de las empresas pertenecientes al conformado bloque económico. Sin embargo, consolidada la Unión Europea y pasados los primeros 20 años del siglo XXI, la realidad de las clases sociales menos favorecidas toma distancia. La concentración del capital sigue creciendo, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, afirma Piketty. Cito a Piketty. Es lícito pensar que la reducción de la progresividad fiscal, decidida en la década de 1980, ha contribuido sobre todo al aumento sin precedentes de las desigualdades en Estados Unidos y en el Reino Unido durante el periodo 1980-2019. También ha contribuido al hundimiento de la participación de los hogares más desfavorecidos en la renta nacional, así como del aumento del sentimiento de abandono de las clases medias y populares. Cuando Piketty hace dicha afirmación, está sustentada en un análisis estadístico del comportamiento de los impuestos de la renta. En los impuestos de la renta de finales del siglo XX, los impuestos sobre la renta llegaron a estar en el 55 y 60% en algunos países de la Unión Europea. Después de que se consolida la Unión Europea desde el 2001 y que nace el euro, entonces ya se va a comenzar a hacer un descuido porque ya se había desmantelado, digámoslo así, la cortina de hierro o el bloque comunista. Ya había caído el bloque comunista. Entonces, el único modelo de producción vigente, propiamente dicho, va a ser el modelo de producción capitalista. Por lo tanto, una vez que ya se logra consolidar y que se logra consolidar la Unión Europea, se van a desmontar los gravámenes a las ganancias de las empresas para que puedan ser más competitivas dentro de los mercados internacionales. Dicha desregulación va a llegar a países de la OCDE, por ejemplo, al 27%. Ya no estaba sobre el 50%, ya no era sobre el 40% como el caso colombiano, que estaba en el 45%, después pasó al 38%, después pasó al 35% y ahora pasó al 30%. Y la mira es que en los próximos 3 años llegue a 27%, como todos los demás países de la OCDE. Al haber menores recaudos de los impuestos de renta, que es uno de los principales impuestos que tienen las economías para sufragar el gasto público, entonces se reduce rápidamente el bienestar o la economía del bienestar. Se reducen los impuestos para la atención de la seguridad social en las poblaciones más pobres. Y ahí viene el desencanto en lo que va corrido del año 2000 al 2020. Lo mismo pasa en Colombia, así como en el resto del mundo. Es decir, la mejor manera de lograr unas empresas más competitivas en los mercados internacionales era la reducción de la carga tributaria. Y ello conlleva a un desmantelamiento del welfare state o del Estado benefactor que primó antes de 1989 en casi todo lo que fue del 70 al 89. Es lícito, citando a Piketty, dice lo siguiente: es lícito pensar que la reducción de la progresividad fiscal decidida en la década de 1980 ha contribuido sobre todo al aumento sin precedentes de las desigualdades en Estados Unidos y en el Reino Unido durante el periodo 1980-2019.
Lo que le da razón a Carlos Marx cuando afirma los avances de la tecnología sirven al aumento de la plusvalía, a la concentración del capital y a profundizar en las brechas diferenciales de la educación entre las clases ricas y pobres, claramente mostrada en la obra de los manuscritos económicos y filosóficos que escribiera Carlos Marx en el año 1844. Incluso en la tercera edición del Manifiesto del Partido Comunista de 1875 se recogen las iniciativas de una educación democrática universal y gratuita en manos del Estado como eje de la eliminación de la pobreza extrema de la clase obrera frente a los egoísmos del mercado. Solo de esta manera es posible ir quitando a la clase capitalista el status quo de clase dominante, la cual debe ser complementada con el despojo de la propiedad privada, afirma Marx en el Capital, y afirma Marx en los Grundrises, que fueron traducidos por Marcelo Mosto en el 2018. François Dubé, otro francés, en el 2017 publica una obra sobre repensar la justicia social distributiva. Y en su libro, François Dubé, en comunión con el judío alemán, hace una crítica muy fuerte al concepto de igualdad de oportunidades de la sociedad contemporánea y propone una igualdad de status quo para el logro de una mejor justicia social redistributiva. No es la del mérito que proponen los reality show, tales como El Aprendiz, A Otro Nivel, MasterChef, Gran Brother, Búsqueda de Talentos o de Supervivencia, entre otros, o las series de cine como ¿Quién quiere ser millonario?, sino de una igualdad de estatus tal y como lo propusiera John Stuart Mill en los Principios de Política Económica, que fue publicado sobre 1844 y que tengo una edición más reciente desde 2004, muy basada, hecha por la Universidad de New York, muy basada en la obra original de los Principios de Economía Política, donde Mill pide gravar fuertemente las herencias y no los bienes de la canasta familiar de la clase más pobre. Mmm, grabar los juegos de azar y los bienes de lujo, pero no los ingresos ni las ganancias producto del trabajo o del rendimiento productivo de las empresas. Pide grabar la especulación, pero no la producción con el fin de estimular la innovación, la competencia perfecta que garantiza mejores salarios y menores pérdidas en el bienestar del consumidor, afirma Mill en los Principios de Economía Política, en las páginas 751 a 763, reescrita por la Universidad de New York en el 2004. De igual manera, Adam Smith, en la investigación sobre las causas de la riqueza de las naciones, no comparte la visión de Marx de una educación universal en manos del gobierno, ya que dice Adam Smith, ya que la seguridad en los salarios del maestro lo llevaría a abandonar el conocimiento, a mantener una enseñanza desactualizada. La ausencia de competencia generada por la seguridad laboral y del salario no lo motiva a estar actualizado. Cito a Adam Smith desde el texto de La riqueza de las naciones. Dice Adam Smith: los sueldos colocan a cualquier maestro particular que pretenda entablar competencia con aquellos en la misma situación en que se encontraría un comerciante que intentase comerciar sin protección con otro que la tuviera en alto grado. Si pretendiese vender sus géneros a casi el mismo precio, resultaría imposible que consiguiera una ganancia igual. Y la pobreza y la miseria serían las consecuencias de esta situación y a la postre la bancarrota y la ruina, afirma Smith 1900 en la obra de La riqueza de las naciones, publicada a raíz
de los 200 años de la obra de la riqueza de las naciones, en 1987, página 686. Si ustedes observan esta cita de Smith, es muy cierto lo que, por ejemplo, en Colombia se vive. Si usted analiza bien, en este momento las mejores universidades son universidades públicas, son universidades privadas, ¿cierto? Que le están haciendo una alta competencia a las universidades públicas. Pero digámoslo así, de pronto no es tan visible porque la nacional sigue siendo de las universidades récords en investigación. Después le sigue la Antioquia, pero no podemos olvidar una universidad como los Andes, una universidad como EAFIT, una universidad como la Javeriana, que tienen y que logran un gran impacto dentro de la formación de sus estudiantes. Es más visible en los colegios públicos y colegios privados. Los colegios públicos son de muy baja calidad en la formación. En cambio, los colegios privados son de más alta calidad en la formación. De hecho, en ASPA-10 es un software que mide las razones de la deserción o que hace un estudio de la deserción de los bachilleres y de las universidades. Muestra que las universidades sobreviven, sobre todo en las universidades públicas que son mucho más exigentes, los estudiantes de colegios privados están mejor formados en matemática, en física, que los estudiantes de colegios públicos. Son los que más rápidamente, en los primeros 5 semestres de una carrera universitaria, salen por bajos rendimientos. Entonces, miren que estos estudios, de una u otra manera, están corroborando las posiciones que afirma Anne Smith. Inclusive hay países como el caso de México, donde los profesores venden las plantas de la planta como docente público. La vende a otro que quiere aspirar a ser docente público. Y cuando el otro paga el valor que éste pide, entonces el profesor de planta le cede la planta pública al otro profesor. Algo muy simpático, pero que se encuentra uno un hecho tan especial en el país de México. Piketty, en su libro Capital e Ideología, parece compartir más la visión de François Dubé, Adam Smith y John Stuart Mill que la de Karl Marx. Incluso Piketty se apoya en la crítica de Dubé a la justicia social cuando afirma: el discurso meritocrático y empresarial es, a menudo, una cómoda manera de justificar cualquier nivel de desigualdad por parte de los ganadores del sistema económico actual, tal y como lo afirma Juan Felipe Espinosa y Oriana Bernasconi en su artículo No Politics, No Society, Interrogating the Justifications on the Entrepreneurial Turn in the Chilean Public Policies, donde se afirma que desde los años 90 el emprendimiento producto de las agendas locales de los gobiernos de economías más neoliberales como la chilena generan más desigualdad y concentración de la riqueza. En otras palabras, en Chile la política pública de emprendimiento genera una sociedad más egoísta e individualizada, menos solidaria, más afamada de su mérito innovador. Son sociedades donde el emprendimiento social, por ser altruista o de ganancia solidaria, no existe. Y en estudios que hiciera el grupo Gobierno, Territorio y Cultura en el 2019 sobre emprendimiento social y felicidad urbana, mostró claramente de que en Colombia no existen realmente el emprendimiento social. Las personas que manifestaban tener emprendimiento social o las organizaciones que decían tener emprendimiento social en Parque, en Confenalco, en Confama, en Cadenalco, en estas instituciones formadoras de emprendimiento, nos percatamos de que el emprendimiento que ellos decían no era social porque tenía una finalidad de ganancia de lucro personal, mientras que los emprendimientos sociales tienen una función más de utilidad redistributiva dentro de las mismas comunidades. Son emprendimientos para el empuje de las juntas de acción comunal y de organizaciones sociales. Es decir, tienen un enfoque más social y no particular, como bien lo afirma
Duque en un texto llamado Economía Naranja y el texto que publicara el Consejo de Medellín en el 2019. La propuesta de Piketty en Capital e Ideología es la construcción de una comunidad solidaria con formas de emprendimiento social inmersa en una economía de mercado. Un emprendimiento que no obedezca a un modelo neoliberal del mérito individual o corporativo, sino de unión social. La desigualdad, citando a Piketty, la desigualdad moderna se caracteriza por un conjunto de prácticas discriminatorias entre estatus sociales y orígenes étnico-religiosos que son ejercidas con una violencia mal descrita en el cuento de hadas meritocrático. De allí que el populismo xenófobo y sus posibles éxitos electorales podrían ser el principio del fin de la mundialización hipercapitalista y digital de las sociedades contemporáneas, afirma Piketty en la página 13, 12 y 13 del texto Capital e Ideología. A partir de esta visión de Piketty, propone una justicia social del respeto a las ideologías culturales, es decir, defender la diferencia ideológica en lugar de la economía o de la tecnología. Significa que hay que tomarse en serio la diversidad ideológica e institucional de las sociedades humanas y desconfiar de todos los discursos que buscan banalizar las desigualdades y negar la existencia de alternativas. Esta postura de Piketty nos lleva a entender el cambio social desde los principios de la economía clásica tan presentes hoy en Amartya Sen, en Martha Nussbaum, en Franz de Waal, en John Rawls, en Yuval Harari y Muñoz Cardona. En la sociedad contemporánea, lo cultural se ha vuelto excluyente. Los hebreos con los pakistaníes, los estadounidenses con los árabes, ingleses con el Brexit, los franceses con las comunidades africanas de Malí, Guinea, Costa de Marfil y los alemanes con los países pobres de la Unión Europea establecen relaciones cada vez más marcadas en la relación política y económica entre países e incluso entre regiones. Los avances tecnológicos y el conocimiento logrados por ciudadanos de otros países no deben ser fuente de superioridad o de competencia, sino de integración o de ayuda social universal. De esta manera, Piketty se aleja de Marx al afirmar lo siguiente: el combate por la igualdad y la educación es el que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano, y no la sacralización de la propiedad, la estabilidad y la desigualdad. Mientras Marx ve en la propiedad de los medios de producción el origen de las desigualdades y no en la educación de manera tan fuerte como con la propiedad, Piketty ve el origen de las desigualdades principalmente en la educación, no en la propiedad, diferencia fundamental que marca la justicia social en la igualdad de educación y no en la tenencia de la propiedad. Diferencias que permiten fortalecer y construir un nuevo socialismo participativo en la gestión pública cada vez más amplio y plural, lo que da pie a los valores públicos capaces de trascender el valor público corporativo empresarial. Se trata, citando a Piketty, se trata principalmente del régimen político, el conjunto de reglas que describen el perímetro de una comunidad y su territorio, los mecanismos que permiten tomar decisiones colectivas dentro de este contexto y los derechos políticos de los miembros que la conforman. Se trata también del régimen de propiedad, las reglas que las describen entre los diversos grupos sociales, la propiedad privada y pública. La propiedad en comunidades indígenas, por ejemplo, es diferente a la de los millones de mestizos que integran la República de Colombia. La propiedad inmobiliaria y financiera, la propiedad del suelo y del subsuelo que permiten la explotación de hidrocarburos por multinacionales en poblaciones pobres, dejándolas mucho más empobrecidas, la propiedad intelectual e inmaterial, accionistas y proveedores del servicio,
Estas respuestas tienen implicaciones en el ámbito intelectual e institucional, en particular sobre el sistema educativo, es decir, de las reglas e instituciones que organizan la transmisión del conocimiento y de las creencias, familia e iglesias, padre y madre, escuela y universidad, y sobre el régimen fiscal, es decir, de los mecanismos que permitan dotar de los recursos necesarios a las municipalidades, las regiones, las comunas y las organizaciones sociales, afirma Piketty. Todas estas dimensiones en el sistema educativo y de propiedad dan lugar a determinados aspectos fiscales y esta última dimensión muestra que el conflicto ideológico es multidimensional, el cual cambia, se estabiliza y vuelve a cambiar en su carácter evolutivo y de sociedad. Es pues una de las diferencias fundamentales entre Piketty y Marx el énfasis en la variable principal determinante de la justicia social, la educación y no la propiedad. En los inicios de la sociedad moderna que vivió Marx, el origen de la desigualdad podría ser más fácilmente explicado en la tenencia de la propiedad de los medios de producción. Pero en los inicios de la sociedad contemporánea, caracterizada por los altos desarrollos de las telecomunicaciones y tecnologías que dan cuenta de la existencia de una sociedad globalizada a nivel planetario, afirma Muñoz Cardona, le permite a Piketty, en Capital e Ideología, entender más fácilmente el papel de la educación como factor dinamizador del capitalismo y mejor instrumento de distribución fiscal para la dignidad de la persona humana. Mejor instrumento en la creación, desarrollo y diseño de nuevos productos que facilitan la competencia, la reducción de los precios y acerca el producto final a más personas. La gran mayoría de los teléfonos móviles, por ejemplo, ofrecen cada vez más y mejores servicios de telecomunicación al alcance económico de todas las personas de una ciudad. De allí que en las sociedades contemporáneas, el socialismo es producto de una sociedad más participativa gracias al Estado social de derecho. Aquí el poder lo toma el conocimiento, no el ascenso del proletariado al gobierno o del gobierno popular del proletariado. La visión del capital en Piketty parece ser más abierta a la de Marx, ganar más mundo con la tecnología, tal y como lo había observado Paula Farge en Vida del mismo Marx. Para Piketty, al igual que para la escuela neoclásica, existe el human capital, el conocimiento, la capacidad creativa e innovador, la cual es superior al capital circulante y al capital fijo. En Piketty, el activo más importante en la sociedad contemporánea para el logro de la justicia social distributiva es el intangible, el conocimiento. En Marx, el activo más importante para el logro de la justicia social distributiva es tangible, la propiedad y el dinero en manos del gobierno del poder popular. En las sociedades contemporáneas, todo régimen desigualitario, toda ideología desigualitaria reposa sobre una teoría de fronteras y una teoría de la propiedad, afirma Piketty. En la frontera se define quiénes forman parte de la comunidad social y política a la que están vinculados y quiénes no, sobre qué territorios y en torno a qué instituciones debe estructurarse y cómo deben ser sus relaciones con las demás comunidades. ¿Quiénes deben ser considerados ciudadanos y quiénes no? ¿Quiénes tienen derecho a y quiénes no? ¿Cómo debe ser distribuida la propiedad? ¿Con qué sistema legal y jurisdiccional se debe organizar la relación entre propietarios y no propietarios? Afirma Piketty. Cito a Piketty. El régimen de propiedad, al igual que el sistema educativo, fiscal, influye de manera determinante en la estructura de las desigualdades sociales y en su evolución. El régimen desigualitario es un régimen que reúne el régimen de propiedad y el régimen político, los cuales están por lo general ampliamente ligados, incluso los conceptos del sistema educativo y fiscal. Observe que Piketty afirma en la primera línea, el régimen de propiedad, al igual que el sistema educativo fiscal, influye de manera determinante en la estructura de las desigualdades sociales y en su evolución.
Para mejorar el sistema de distribución, desde lo fiscal, necesitamos una sociedad más participativa, un Estado social de derecho más fuerte. Y cuando digo más fuerte, es más democrático. Y cuando digo más democrático, estoy queriendo decir más incluyente, más participativo. En general, afirma Piketty, la clave es que la desigualdad contemporánea viene determinada por el sistema de fronteras de nacionalidad, de derechos sociales y políticos que pueden disfrutar ciudadanos miembros de países pertenecientes a un bloque económico y que no pueden disfrutar ciudadanos de países por fuera de dicho bloque económico. De quiénes son ciudadanos y de quiénes no son ciudadanos. Fronteras que contribuyen a alimentar los conflictos ideológicos multidimensionales, tales como los xenofóbicos, étnicos, migratorios e identitarios, tal y como lo afirma Simon Bauman en su libro Daños colaterales, lo que complica la formación de coaliciones mayoritarias que permitan afrontar el aumento de las desigualdades, o como lo había afirmado Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, el único valor del hombre es ser exclusivamente humano. De allí que la desigualdad presente en la sociedad contemporánea no es tecnológica, no es económica, es ideológica, es política. Esta es la conclusión más importante desarrollada por Thomas Piketty en su libro Capital e Ideología. En otras palabras, el mercado y la competencia, los beneficios y los salarios, el capital y la deuda, los trabajadores cualificados y los no cualificados, los nacionales y los extranjeros, los paraísos fiscales y la competitividad no existen como tales. Son construcciones sociales e históricas que dependen del sistema legal, fiscal, educativo y político que nosotros como sociedad hemos decidido establecer o aceptamos. Las diversas rupturas y procesos revolucionarios y políticos que han permitido reducir y transformar las desigualdades del pasado han resultado ser un absoluto éxito y están en el origen de nuestras instituciones más preciadas, las que han permitido que la ideología de progreso humano se convierta en una realidad a través de mecanismos tales como el sufragio universal, la educación de calidad gratuita y obligatoria a las clases sociales más pobres, el seguro médico universal, los derechos pensionales, los derechos laborales según el partido político ganador, la progresividad fiscal, las cuales no pueden ser concebidas o institucionalizadas dentro de la economía de regalo, sino de la corresponsabilidad, tal y como la afirmara Mill en el 2004. Observe que cuando estamos afirmando los derechos laborales según el partido político ganador, es, es una distorsión a los derechos laborales por la competencia perfecta o por el mérito que establece la economía clásica. En la economía clásica, los salarios se fijan por la oferta y la demanda laboral. Entonces se supone que el mercado laboral debe estar regulado por la economía. Sin embargo, en la economía actual, en la economía colombiana, los derechos laborales de las personas están en grave peligro porque dependen del partido político ganador. Si yo apoyé el candidato perdedor, yo no tengo empleo. Pero si yo apoyé el candidato político ganador, yo tengo empleo. Y eso viola todo derecho constitucional del derecho al empleo, del derecho a la dignidad, del derecho a la participación política. Entonces mi derecho de participación política depende si yo apoyé o no apoyé a un partido político ganador. Eso es lamentable en la sociedad contemporánea. Conclusión, principalmente en Colombia. Conclusión. Mientras que para Marx es la propiedad de los medios de producción la causa de las desigualdades sociales, para Piketty en su libro Capital e Ideología es la ideología que acompaña a cada etapa del desarrollo de las sociedades.
Defender que la desigualdad es ideológica y política en lugar de económica o tecnológica no significa que podamos hacerla desaparecer. Significa que hay que tomar en serio la diversidad ideológica e institucional de las sociedades humanas y desconfiar de todos los discursos que banalizan las desigualdades para no buscar otras alternativas mejores de justicia social distributiva, lo que nos permite concluir con Mill, quien por motivos de convivencia, de conveniencia suya o de algún otro individuo, contribuye por su parte a privar a la humanidad del bien e infligirle el mal, implícitos en la mayor o menor confianza que pueda depositarse en la palabra de los demás, representa el papel del peor de los enemigos del género humano. ¿Y qué es realmente lo que está allí puesto? ¿Qué es lo que realmente está allí en juego? La democracia, el de poder, el de la respuesta de poder decidir democráticamente esos derechos. Ahí estarían entonces esas observaciones. Quisiera, de las preguntas que ustedes han puesto, han enviado, responder al menos dos de ellas que se plantean. El primero es, para Piketty la desigualdad no es causada ni por la economía ni por las tecnologías. La causa es la ideología. En el contexto colombiano, ¿cómo explicar esta afirmación? Miren, actualmente nosotros, sígale usted los trazados a las noticias sobre el coronavirus. Miren ustedes lo siguiente. Ayer se trató de establecer como una regulación a las personas que discriminaban a los médicos, a las enfermeras, que una vez abandonada su labor, su trabajo, ya y se retiraban a descansar a sus casas, eran víctimas de, digámoslo así, víctimas de persecución, víctimas de que la gente no se le quería arrimar o le huían por miedo a ser contagiadas. Inclusive hasta para el ingreso de ellos a comprar sus víveres en los supermercados tenían muchas más restricciones y eran mucho más perseguidos. Entonces, esa discriminación llevó a que los políticos intentaran establecer una norma que prohibiese esas prácticas y sancionar. Es muy fácil, es muy fácil coger y dictar una norma, y más en Colombia, donde a veces hace falta una seriedad legislativa. Es muy fácil entonces dictar una norma y llegar y promoverla en un minuto, pero es más difícil entender de que en Colombia los médicos llevan hasta 9 semanas sin recibir las quincenas. Es decir, están exponiendo sus vidas sin los debidos sueldos. Es más difícil entender de que a ellos no se les ha entregado la indumentaria, la ropa que ellos necesitan para atender los enfermos, que ellos están más expuestos, que lo que el gobierno les dio fue una especie de impermeables que usan los mismos motociclistas. Entonces, es más fácil dictar una norma que girar los recursos para darles a los médicos los medicamentos necesarios, los vestuarios necesarios para poder atender los enfermos del coronavirus. Entonces es más fácil dictar una norma. Pero si era más fácil, hace 3 días atrás, de que se aprobara una partida de presupuesto para comprarle vehículos a los senadores y representantes a la Cámara, vehículos blindados, en la cual generaba un inmenso gasto de millones para la compra de casi 200 vehículos. En épocas de un estado en emergencia sanitaria. Lo primordial es atender las necesidades de las clases más pobres que salieron a cuarentena
y que están en sus casas y que les están prohibiendo salir y que los están amenazando sin darles dinero para que puedan permanecer en sus viviendas los 40 días, sin comida. Entonces es más fácil dictar una norma. El problema es, como dice Thomas Piketty, es más ideológico. Por eso se necesita una sociedad más pensante, más reflexiva, que obligue a que esos beneficios políticos, a que el político no use la carrera política para el lucro personal, que no que trabaje para los partidos y las maquinarias políticas, sino que trabaje para la sociedad y para el bienestar social. Y eso implicaría una política, un político bien formado, no un demagogo. Entonces, ¿qué es lo fácil? Eso hace parte de esa postura que hace Thomas Piketty. Entonces, en el contexto colombiano, lo ideológico tiende a veces a primar, al igual que en otros países, a primar sobre, digámoslo así, sobre lo económico. Recuerden ustedes que las normas fiscales son aprobadas, son discutidas en plenaria de los congresos, son discutidas en los consejos, son discutidas en asambleas y muchas veces no tienen el suficiente conocimiento antes de aplicar una norma o no saben que es una política pública y hablan de política pública. Entonces, a veces las normas tienen más un contexto ideológico, pero no está pensada directamente desde lo económico para un mejoramiento. Dice Piketty, una segunda pregunta, a largo plazo, un camino para lograr la igualación de las condiciones sociales es la difusión generalizada de los conocimientos y las cualificaciones. ¿Cree usted cita usted en su libro Ética y Responsabilidad Ciudadana, un camino para la paz? Orienta esta expresión a destacar la importancia de la educación, la solidaridad, los valores ciudadanos para eliminar la brecha social en la que estamos inmersos, especialmente en el contexto latinoamericano. Sí, es cierto. Nosotros estamos inmersos en un problema muy grande y es por falta de educación. Es como cuando uno mira el texto de los ensayos de la ceguera de José Saramago de Sousa. Y en el ensayo sobre la ceguera y en el ensayo sobre la lucidez, que son prácticamente son dos libros pero con la misma historia, el problema número uno es que la gente sigue votando por las mismas maquinarias políticas y no es capaz de hacer una exigencia social por mejorar el papel de la política, el deber ser de la política en la construcción del bien común. Generalmente sabemos de que las promesas que ellos nos hacen no las van a cumplir. Sin embargo, seguimos votando. Y ello pone en marcha toda una descomposición social a partir del elogio de la ceguera. Entonces, el problema número uno son los que nosotros aprobamos los excesivos lujos de la clase política y no estamos exigiendo al político la corresponsabilidad, estamos aceptando la coima, estamos inclusive aceptando que se cobren por ayudar a tramitar un puesto de trabajo, a conseguir un puesto de trabajo, a que se pague hasta el 10% de los ingresos que la persona va a percibir durante el tiempo del contrato laboral. Miren que eso distorsiona el mercado laboral, pensado desde la economía. Lo ideológico tiende entonces a olvidar o a descalificar a algunas clases sociales y a otras no. Y lo que propone Piketty
es un Estado social de derecho cada vez más amplio, donde prime esa condición de ser humano y donde el gasto público esté enfocado principalmente al bienestar social y donde la política que es estudiada por Thomas Piketty sea una política o un hacer político responsable en el deber ser y no una acción del vicio o de la politiquería o del clientelismo. Entonces necesitamos la construcción de una sociedad donde la gente tenga mayores niveles de educación, de responsabilidad ciudadana y de devolverle a la sociedad sus esfuerzos en la, en la capacitación, en la formación. Ahí hay una clave muy importante. Thomas Piketty es un gran revolucionario. El cierto del caso es que la teoría económica, los economistas, sí somos capaces de enfrentar los nuevos cambios que nos depara la sociedad. Lo que necesitamos es moralizar la política, moralizar al ciudadano para que sea más incluyente y más responsable con el otro y con lo otro. A entender el valor del ser humano como ser humano. Y desde esa perspectiva, la obra de Thomas Piketty es mucho más social y tiene una connotación desde la filosofía moral bien importante, tal y como lo habían promulgado los filósofos morales y economistas clásicos de principios del siglo XIX, principios del siglo XIX, en toda la década del siglo XIX. Es necesaria una construcción social diferente, distinta. Y ello se logra sí y solo sí. Hay una población más educada en la responsabilidad social. Hay organizaciones sociales y comunales más responsables con la comunidad que representan y no organizaciones sociales y comunales que están buscando sus beneficios particulares de participación política, sino de ayudar realmente al mejoramiento local. Entonces la obra de Thomas Piketty es un llamado universal a la solidaridad, a los sentimientos de simpatía para mejorar las condiciones humanas de habitantes de países como los del África subsahariana o de países en América Latina en subdesarrollo. Pero a su vez es un llamado a que las personas empiecen a asumir una posición política más proactiva, una posición política que obligue a los candidatos a cumplir con sus ejecutorias. Una sociedad más moral, porque está pensada más en el beneficio de todos, no en el beneficio de unos. Una política económica que no acepte más, digámoslo así, las economías de oferta, en la cual el Estado ofrece unas becas solo a los mejores bachilleres para que ingresen a la universidad que ellos quieran. Entonces eso va generando competencias, ¿cierto? Un mercado competitivo no óptimo, no bueno, entre los mismos estudiantes de los colegios por obtener la beca, y el que obtiene la beca se siente endiosado, se siente superior a los demás. No, necesitamos una función pública en términos de Piketty y en términos de Muñoz Cardona, en el cual lo público signifique que es igual para todos, no para unos, sino para todos. Haciendo un símil, el agua en el área metropolitana del Valle Aburrá. Decimos que el agua es un bien público porque es de la misma calidad para habitantes de los barrios pobres como para habitantes de los barrios ricos. Es decir, es público, porque es igual. No es porque la ofrezca el Estado, sino porque es igual. La educación debería ser pública, no porque la ofrezca el Estado de manera gratuita, sino porque el gobierno cumple su papel de gendarme.
de mirar de que la educación sea igual tanto para ricos como para pobres. Si ello es así, en términos de Adam Smith, entonces la educación es pública, porque es igual. Le empodera a cada ciudadano, a cada persona en la consecución de sus logros, de sus metas de autorrealización, como bien lo planteara Maslow o Manfred Machniff. La salud es bien público si la salud es igual calidad para ricos y para pobres, pero si la salud es para unos de mejor calidad que para otros por la capacidad de pago, entonces la salud no es pública. Ahí hay conceptos distintos. Yo puedo estudiar en un colegio rico, en un colegio muy costoso, o puedo estudiar en un colegio subsidiado, pero la educación que yo reciba debe ser igual. Y eso me da las mismas condiciones como ciudadanos de igualdad. De lo contrario, no. Entonces, en Thomas Piketty hay un rescate de la economía clásica y está pensada en ese fundamento de lo social, de la solidaridad. Por eso Thomas Piketty, al igual que Bernasconi Oriana o que Spinoza, Juan Spinoza, están hablando de la necesidad de que el emprendimiento social se convierta en un eje para el desarrollo local de las comunidades, para sacar del atraso a las poblaciones más pobres. Y no están avalando ese emprendimiento con fines de lucro personales, sino en un emprendimiento social, que es también lo que plantea Thomas Piketty, y que a su vez lo planteara John Stuart Mill en la edición de 1848, en la tercera edición del texto de economía política. En el texto de economía política va a decir John Stuart Mill la necesidad que existe de que se hagan empresas solidarias cuyas ganancias pertenezcan a un mayor conjunto que el impulso a la creación de empresas de ganancia privada. Empresas solidarias que mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora. Entonces, miren que John Stuart Mill ya estaba pensando justamente en esas economías de mercado más solidarias. Y estamos hablando de un texto de 1848. Allí está la clave, señores. Thomas Piketty está pensando una economía más social, una economía más humana, no una economía no una economía que está sirviendo solo a las decisiones de las políticas de los gobiernos, de las agendas públicas de los gobiernos, y que finalmente están fomentando es la rivalidad entre los mismos ciudadanos, en vez de fomentar la solidaridad. Están fomentando la competencia, el triunfo individual y la ganancia individual, el sálvese el que pueda, en vez de fomentar por amor al hombre, por amor al ser humano, una economía más social, con un enfoque más social, que evite la concentración del capital, disminuya la concentración del capital y mejore las condiciones de vida de las comunidades, de la sociedad. En los países donde logró tener mayor énfasis el welfare state, en países europeos, allí uno puede visitar barrios de gente de clase pobre, de trabajadores, y usted encuentra que son barrios bien diseñados, con buenas avenidas, buenas señalizaciones, y que el pobre es pobre pero vive con dignidad, con buen acceso a la salud, con buen acceso a la educación,
Entonces, son ciudades en la cual todos crecen y todos mejoran sus condiciones de vida. No son ciudades para unos muy buenas y para otros no, como puede ocurrir en muchos países o en varios países en América Latina y en la conformación de barrios alternos a los gobiernos locales, como el caso de las favelas en Brasil. Necesitamos es una economía donde los individuos participen en la construcción del bien social, donde todos juntos nos unamos por un mejoramiento de todos como ciudad, de todos como ciudadanía, no donde primen los intereses individuales. Eso es Tomás Piketty. Esa es la obra de Capital e Ideología. Piketty no es marxista. Piketty no es neoclásico. Piketty no es keynesiano. Piketty es más de la escuela clásica de la economía. Señores, mil gracias por su asistencia. Mil gracias por escucharnos. Hasta luego y espero que tengan un bello día. Chao.